y a uno de ustedes la bienvenida a este primer ciclo de conversatorios que va a tratar de movilidad. Así que bien contento. Esta es una temática que ha estado llevando Pencopolitania, pero tengo súper claro que me ha arrancado así con los tarros en este tema, en el aprendizaje, etcétera, y me di cuenta, intuí que era una temática que es súper importante, ese entusiasmo que me dio a mí con el tema de la movilidad, sea un entusiasmo más colectivo, porque los temas que se tratan ahí son muy importantes. Entonces, armamos este ciclo desde Pencopolitania y vamos a partir con Rodrigo Medina, quien es ingeniero civil, mención en transporte, si no me equivoco, es experto también en políticas públicas. Bueno, es un hombre bastante interesante. Yo simplemente lo voy a describir para darle el paso en que él es profesor de la Universidad de Concepción, también director de Sectra, y a su alumno en clase me confesó que les pregunta si el tema del problema del transporte es un problema técnico o un problema político. Entonces, con esa pregunta, un profesor de ingeniería ya da señales, ¿cierto?, de que hay una perspectiva de análisis que es política, es decir, que tiene que ver con todas y todas las personas que vivimos en la ciudad, y eso significa que tenemos que aprender de esa mirada, porque muchas veces la sociedad civil la desconoce. Así que, sin más preámbulos, vamos con Rodrigo, director de Sectra, y veamos qué nos tiene para mostrar en este proceso de aprendizaje al que estamos invitando desde Pencopolitania. Rodrigo, el escenario es tuyo. Gracias, Francisco. Gracias por la presentación. Buenas noches, buenas noches a todos, a todas. Agradecerle a Francisco la posibilidad de estar acá conversando con ustedes. Yo soy un convencido de que, y se los voy a comentar más adelante en la presentación, las transformaciones que requiere la ciudad se hacen posibles si es que la comunidad, si es que todos entendemos hacia dónde hay que dirigir las políticas públicas. No es solo una labor del Estado, no es solo una labor de la autoridad política, es una labor también en la cual puede incidir, y debe, a mi gusto, incidir la sociedad civil, levantando expectativas, pero sobre todo poniendo patente los valores que debiesen estar en nuestra ciudad y en nuestro sistema de transporte. Por eso que me encantan estas conversaciones, estas discusiones, es un tema que a mí me apasiona mucho, pero por sobre todo para poder transmitir algunos conceptos, algunas ideas, y que si le hacen sentido a ustedes, poder también defenderlas y tratar de promoverlas, ¿ya? Si es que a todos nos une justamente transformar la ciudad y hacerla más justa, más amigable con todos. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si es que se ve la presentación. No puedo compartir pantalla, Francisco. Ah, lo arreglo enseguida, espérate. ¿Ahora? Ahora sí. Debéis estar viéndose la presentación. Se está cargando, sí, se ve, ¿Sí? al menos por acá sí. Se ve lo más bien. Perfecto, qué bueno. Bueno, la presentación lleva por nombre Desafío del Sistema de Transporte Urbano de Gran Concepción. Es una presentación que está pensada como para hacer una reflexión, para que justamente sea esto una conversación, y ya como subtítulo, necesidad de un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma está asociado a dos aspectos principalmente. Uno, el que nos reúne hoy día, justamente, que es cómo en los desafíos del sistema de transporte, en los desafíos de la ciudad, también está presente la sociedad civil. Y eso no ha sido algo que ha ocurrido siempre, ¿ya? Y yo creo que ahí tiene que haber una necesidad de cambio. Y por otra parte, en la necesidad de cambio de paradigma también hay otra línea que tiene que ver con cómo reorientamos las políticas públicas que han estado tendenciadas hacia cierto norte en todo este tiempo, las últimas décadas, y que han propiciado favorecer mucho al sistema de transporte privado, ¿ya? Me refiero específicamente a los autos.
¿Ya? Entonces, la presentación tiene tres partes principales, en una en donde yo los invito a reflexionar sobre algunos aspectos de la movilidad. Una segunda parte que tiene que ver con cómo nos encontramos como gran concepción en materia de transporte. Ahí voy a comentar algunas cifras bien generales de lo que es el actual sistema de transporte, de tal forma de un poquito de situarnos en el sistema de transporte, algunos números. Pero por sobre todo, la última parte, presentarles el futuro y sus oportunidades. Yo creo que hay muchas luces, hay hartas cosas que se pueden hacer, y justamente esta instancia yo creo que son un elemento clave de lo que se puede hacer en el futuro. Como les dije, la presentación tiene varias reflexiones, y yo quería partir por la primera, preguntándoles, ¿cuál será el problema de la movilidad? ¿Qué es lo que debiésemos resolver? ¿Qué es lo que ustedes sufren día a día cuando se desplazan? ¿Qué es lo que entienden que es el problema? ¿Ya? Una vez que ubicamos el problema, obviamente el Estado debe focalizar sus políticas públicas en ese problema. ¿Ya? Me gustaría que lo pensaran cuando hay presentaciones en un formato distinto a la videoconferencia. Uno podría deducir o escuchar la respuesta en baja voz. No sé qué es lo que estarán pensando. Pero yo me atrevería a decir que a lo mejor muchos de ustedes, cuando piensan en el problema que los aqueja día a día, cuando se desplazan a sus trabajos, cuando van al colegio, cuando van a hacer cualquier diligencia, es la congestión. La congestión vehicular. De hecho, en los medios de comunicación, en los diarios, de hecho muchas autoridades también, técnicos, suelen nombrar a la congestión vehicular como el problema a resolver. ¿Ya? Y yo lo que les quiero decir es que no es el problema a resolver. Y no es que yo quiera decir que la congestión no es un problema en sí, sino que si el problema de la movilidad lo entendemos como la congestión vehicular, ¿ya? El entender el problema así nos va a llevar solo a la conclusión de que para resolverlo, la única manera que tenemos es generar más calles. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo yo cuando tenemos tacos de auto? Tengo que generar una calle al lado, y de esa forma elimino el taco. ¿Ya? Por lo tanto, debiésemos cambiar un poquito la perspectiva de cuál es el problema que intentamos resolver, ¿ya? Y ahí hacerles hincapié en que no es la congestión vehicular. Entonces ustedes me dirán, bueno, si no es la congestión, ¿qué es lo que es? Y yo, antes de decirle qué es lo que es, me gustaría hacer una analogía que tiene que ver con qué pasa cuando nosotros subimos unos kilitos de más. ¿Ya? Podemos resolver, ¿cierto?, el problema, y agrandamos el cinturón, le hacemos un hoyito, agrandamos el cinturón, y uno podría decir, bueno, resolvimos el problema. A partir de esa analogía, alguien escribió una frase que a mí me parece muy, muy sabia, que dice: aumentar el número de vías de una autopista para reducir la congestión vial es como aflojar el cinturón para resolver la obesidad. ¿Ya? No sé si me siguen la idea, pero la obesidad no la resuelvo yo agrandando el cinturón. La obesidad en sí es el problema que hay que atacar. En este caso, la congestión la provoca el excesivo uso del automóvil. ¿Ya? Ese es el problema. Mucha gente desplazándose en automóvil genera como consecuencia la congestión. Entonces, ¿el problema es la congestión? No, la congestión es la consecuencia del uso mayoritario del automóvil. Cuando el problema yo lo sitúo en el uso mayoritario del automóvil, entonces la variedad de soluciones que surgen son muy distintas. Yo podría decir, bueno, si la gente usa mucho el automóvil, generemos políticas que desincentiven el uso. Una. O podría decir, demos alternativas tan atractivas como el automóvil. Un mejor sistema de transporte público, mejores aceras, mejores ciclovías, en fin. Se dan cuenta que desde el planteamiento del problema yo también podría ver distintas soluciones. Entonces aquí una primera reflexión tiene que ver con cuál es el problema que vivimos, y es interesante que se entienda que no necesariamente es la congestión, ¿ya? Sino más bien el uso indiscriminado del automóvil. Y eso a su vez va a generar una serie de otros problemas que quiero que también reflexionemos en la siguiente diapositiva. La segunda reflexión tiene que ver con lo que ustedes ven día a día en las calles, en las distintas calles, en los barrios, en el centro de las ciudades, que cuando las recorren o se desplazan por allí. Las calles
Cuando me refiero a la calle, me refiero a todo el espacio que está entre los frontis de las casas o de los centros comerciales. Es un espacio público. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de quién es el espacio público? Y me imagino, aquí sí que yo creo que hay quizás una sola opinión. El espacio público, tal como su nombre lo dice, es de todos, ¿ya? Y es para todos, ¿ya? Sin embargo, sucede algo que es tan cotidiano, que se ha normalizado, y seguramente a muchos quizás ni siquiera le llama la atención, porque lo vemos en todas partes, en muchas partes, todos los días, y cuando algo lo vemos así, llegamos incluso a pensar que está bien. Puse aquí una foto de una calle en el centro de Concepción, esta calle Freire, para un poquito reflejar la situación que les quiero comentar. No crean que esto es una situación solamente de Freire, esto es algo que ocurre en muchos otros sectores más, en muchos otros lugares. Si partimos entonces de la premisa de que la calle es para todos, ¿ya? Pero si ustedes ven acá, ya gráficamente van a ver que la vereda, ¿ya?, es mucho más angosta que la calle, ¿ya? La calle de los vehículos es mucho más amplia que las aceras. Eso es súper visible. De hecho, más o menos en cifras, para que tengan una idea, el 58% del espacio es para los autos y el 33% del espacio es para los peatones. ¿Ya? Yo creo que ustedes, cuando han circulado por calle Freire o Maipú o varias calles del centro, incluso han podido ver que los peatones desbordan de la acera. Si yo les dijera cuánta gente usa esta calle pública, por ejemplo, un día a las 11 de la mañana, la mitad de las personas que circulan por esta calle lo hace caminando, ¿ya? Y solo un 13% lo hace en auto. No les llama la atención que existe como una especie de asimetría, al menos inclusive en las demandas, si bien la gente que camina el 50% no tiene el 50% del espacio. Entonces aquí hay una cuestión interesante. Cada vez que se hacen soluciones a la movilidad, tiene que haber una consideración respecto a cómo democratizamos el espacio público, cómo hacemos que este espacio, que es público en mayúscula, que es para todos, sea realmente para todos, ¿ya? Y claramente la distribución que actualmente tenemos en nuestras calles no cumple con esos estándares, ¿ya? Quiero generalizar esto, no es solamente este caso, yo podría nombrarle innumerables calles. Hay otras calles en que ocurren otras cosas, por ejemplo, no sé, la autopista Concepción-Talcahuano, el 80% de la gente lo hace en micro, sin embargo las micros no tienen el 80% del espacio. En fin, esa asimetría existe, y en general lo que uno puede advertir es que hay un excesivo espacio asociado al automóvil. ¿Producto de qué? De que históricamente en las últimas décadas las políticas públicas de movilidad han estado focalizadas justamente en proveer de más espacio al transporte de autos, ¿ya? Y eso tiene una razón de ser, yo se lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, en esta forma de construir ciudad llegamos a esta curiosidad, y es como una caricatura de lo que ocurre en muchas ciudades. La gente que toma micro, la gente que anda en bicicleta, la gente que camina, está sumamente apretada, y la gente que usa el automóvil, que son los menos, es la que tiene la mayor cantidad de espacio. O sea, aquí la reflexión tiene que ver con si tenemos que seguir construyendo este tipo de ciudad, o realmente tenemos que hacer un cambio en la tendencia y generar un cambio en cómo solucionamos los problemas de movilidad o la necesidad de desplazamiento de las personas. Tercera reflexión, que está relacionada con lo mismo, ¿ya? Está todo encadenado el proceso. ¿Cómo se distribuye la inversión pública en materia de movilidad? ¿Y cómo debería distribuirse? ¿Ya? Yo les comentaba que tenemos una situación de asimetría en lo que tiene que ver con los espacios. Bueno, pero también eso ocurre con la inversión pública propiamente tal. Aquí hay una calle, la figura de una calle cualquiera, una típica avenida, podría ser, no sé, la avenida Chacabuco. Chacabuco no tiene ciclovía, pero es como para ejemplificar. Lo que quiero comentarles es que cuando uno ejecuta una obra en estas calles, el costo de esta parte de cemento asociado a los automóviles cuesta del orden de los 3.000 millones de pesos el kilómetro, ¿ya? Las obras asociadas a las veredas cuestan del orden de los 100 millones de pesos el kilómetro. Fíjense, es 30 veces menos. Y las ciclorrutas del orden de los 180 a 200 millones de pesos el kilómetro.
Por lo tanto, en la medida que yo genero proyectos que cada vez tienen más calle, lo que yo estoy haciendo finalmente es que la inversión pública la estoy distribuyendo mayoritariamente en aquellos que usan vehículos. ¿Ya? Puede pasar transporte público, pero yo les mostraba que además ese espacio está fuertemente vinculado al espacio de los autos. Entonces, mucho de la inversión en materia de transporte está finalmente orientada a los vehículos y en consecuencia, ¿quiénes son los que ocupan mayoritariamente el automóvil? Hay una fuerte correlación entre el uso del automóvil y también los niveles de ingresos. ¿Ya? De hecho, siempre se dice que la mayoría de la gente tiene un auto, pero la verdad que eso es bastante lejos de la realidad. En Concepción, más de la mitad, de hecho el 57% de los hogares no tiene automóvil. ¿Ya? Es una minoría la que tiene automóvil. Por lo tanto, cuando hacemos inversiones de este tipo, en general lo que estamos haciendo es siendo regresivos con la inversión pública. ¿Ya? Entonces la pregunta es cómo generamos proyectos en donde distribuyamos el espacio público de manera democrática, pero también la inversión pública vaya dirigida hacia todos. La cuarta reflexión tiene que ver, bueno, con cómo solucionamos finalmente entonces esto que percibimos día a día, o que quizás no nos dábamos cuenta. Y aquí viene algo complejo y difícil, porque vamos a estar enfrentados a un paradigma en la planificación. En general el hombre cuando resuelve los problemas del futuro dice, bueno, ¿cómo está avanzando tal fenómeno? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser, no sé, cómo va a ser el clima en el futuro? Y nos anticipamos al clima y tratamos de resolver los problemas. Pero aquí nos enfrentamos a una especie de contradicción, porque la tendencia que muestran las ciudades es que cada vez se utiliza más el automóvil. Entonces, un planificador podría decir, bueno, como se va a ocupar más el automóvil, debemos hacer ciudades preparadas para ese aumento. Y aquí viene el contrasentido. Uno tendría que decir no. Porque no necesariamente la tendencia es lo que queremos. ¿Ya? Y uno podría plantear la disyuntiva y decir, ¿planificamos para el concepción que queremos? ¿O planificamos el concepción para la tendencia? ¿Ya? Y esa es una verdadera pregunta y una disyuntiva que tenemos que respondernos. Yo soy de la opinión que tenemos que conducir la ciudad, que tenemos que planificarla para la ciudad que queremos. Y no necesariamente los valores que están impregnados en la ciudad actual son los que queremos construir en el futuro. Y por lo tanto tenemos que abandonar las tendencias que nos dicen cada vez usar más el automóvil y decir, bueno, vamos a construir una ciudad distinta que favorezca, por ejemplo, a los monomotorizados, que favorezca el transporte público. ¿Ya? Pero entonces estamos hablando de un quiebre en la tendencia respecto a la planificación de la ciudad misma. ¿Ya? Y esa cuestión no es trivial, ¿eh? No es trivial ni en el mundo técnico, no es trivial en el mundo político y tampoco es trivial en el mundo de la sociedad civil. Yo en muchas discusiones con muchas personas me he dado cuenta que no es algo que naturalmente uno vaya a plantear. ¿Ya? En general, el ser humano como que está programado para responder a lo que naturalmente se viene en el futuro, sin poner en crítica si es que lo que viene realmente nos conviene. Y por último, la quinta reflexión, que Francisco algo la adelantó, que yo también se la hago siempre a mis alumnos, y que se la hago a ustedes porque es súper relevante, tiene que ver con que si los desafíos de las ciudades, y en este caso el sistema de transporte es un desafío político-técnico. Y se los pregunto porque lo que estamos haciendo ahora es generando conciencia respecto al problema, y esto nos da datos, nos da información de qué es lo que debiésemos hacer. Y eso expone... ahí subyace la idea de que el problema no solamente es algo técnico, sino que también es eminentemente político. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo como comunidad hacia dónde debiésemos dirigir la ciudad, hacia dónde debiésemos dirigir el sistema de transporte? ¿Ya? Evidentemente los desafíos tienen ambas dimensiones. ¿Ya? Hay una dimensión técnica y hay una dimensión política, pero hay una gran diferencia en lo que resuelve cada una de ellas. En el qué queremos como ciudad, ¿qué valores queremos impregnar en la ciudad? Es una discusión eminentemente política. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo como comunidad. Estando de acuerdo con eso, seguramente el cómo lo logramos, qué medios tecnológicos existen, qué soluciones factibles hay, bueno, ahí entra la técnica. Pero hay un primer paso, que es ponernos de acuerdo en decidir hacia dónde queremos dirigirla. Y por eso es que es fundamental este tipo de conversación, para justamente ponernos de acuerdo hacia dónde tenemos que ir. ¿Ya? Y esto yo creo que también abre esperanza, porque finalmente si la comunidad se organiza
y logra generar un punto de vista común y presionar para lograrlo, seguramente hay grandes chances de lograrlo. Yo quisiera aquí ejemplificar con algo reciente, que seguramente ustedes lo conocen. La Bici Te Salva, en el contexto ahora de la contingencia que estamos viviendo, hizo una propuesta de espacios para la bicicleta, para los peatones, presionó al Estado, y finalmente se generó un clima que yo creo que fue súper favorable para lograr implementar estas medidas. Yo creo que es un ejemplo. Ahora, uno esperaría que esta forma de trabajo no fuera en el contexto de algo particular, sino que más bien fuera una situación constante, una forma de trabajar entre el mundo político, el mundo técnico, el mundo del Estado y la sociedad civil. Esas eran las reflexiones que yo quería dejar planteadas y que nos sirvan un poquito como de soporte para la conversación o las preguntas. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Concepción hoy día? Y aquí voy a hacer uso de algunos datos para que tengan en consideración. Los gráficos que muestro aquí en la pantalla son de partición modal. La partición modal, para que la entiendan ustedes, básicamente es decir en qué se mueve la gente, en qué modo de transporte público, en qué proporción en cada modo. Y los gráficos muestran la evolución desde el año 89 al 99 y al 2015. Y en resumidas cuentas lo que nos dice es que en el Gran Concepción lo que se visualiza en los últimos 20 años es que, por ejemplo, la caminata, que en el año 89 eran el 43% de los viajes, ha bajado al 24% en el año 2015. Básicamente ha disminuido a la mitad. ¿Ya? Y esa es una tendencia, ¿se dan cuenta? Y es lo que está relacionado con las reflexiones anteriores. Si yo siguiera planificando para esa tendencia, yo diría, bueno, como la caminata está disminuyendo y nadie más quiere caminar, bueno, ¿para qué quiero generar proyectos que fomenten la caminabilidad? Y aquí la contradicción, yo diría, sí, pues, foméntela, porque la caminabilidad sí es positiva para la ciudad, tiene principios de equidad en la inversión, la distribución del espacio, es sana, entonces tenemos que quebrar esa tendencia. Por otra parte, el automóvil, que en el año 89 solamente el 10% de los viajes se hacían en automóvil, hoy día es el 23%, o sea, se ha duplicado. ¿Tengo que seguir invirtiendo entonces para el automóvil? Claramente no, pues, la idea sería ojalá que este valor tendiera a estabilizarse y ojalá bajar. Por otra parte, y esto yo creo que es un dato esperanzador, el transporte público en la Gran Concepción se ha mantenido estable en los últimos 20 años en cantidad de viajes. Esto es inédito en todo el país, no hay ninguna ciudad en Chile que tenga estos números y en donde el transporte público haya mantenido el mismo porcentaje de viajes en 20 años. Todas las ciudades de Chile, si ustedes las analizan, para la baja, que es más preocupante. Al menos en Concepción, el transporte público ha mantenido un nivel de demanda estable y es el principal modo en que se mueve la gente en la ciudad. 37% de los viajes son en transporte público. Uno esperaría entonces que también las soluciones brindaran espacio para este modo. Otro dato interesante tiene que ver con la posesión de automóvil. Yo les comentaba que la mayor cantidad de gente no tiene automóvil. Este gráfico lo que muestra justamente eso. Aquí hay datos del año 99, que están más claros, y años 2015. En general lo que vemos es que cada vez la gente tiene más auto, ¿ya? Pero todavía el 57% de los hogares no tiene automóvil. ¿Ya? Por lo tanto, si uno quisiera planificar una ciudad, y consideramos también las mayorías, uno debiese también brindar espacio justamente para aquellos que no tienen acceso a este modo. Otro dato interesante es compararnos. A veces estas cifras uno pierde un poquito, pierde en el sentido si uno no las relativiza. Y ahí puse una comparación de cómo estábamos en relación a Valparaíso y Santiago. Si vemos, aquí está esta columna Gran Concepción, en el que va Valparaíso y Santiago. Si vemos el uso del auto, se van a dar cuenta que Concepción es la más baja de las tres ciudades, 23% respecto a Valparaíso, que es 29%, Santiago 23%. O sea, podríamos decir que Concepción está mejor que esas otras dos ciudades.
En el bus también, el uso del transporte público, aún con todas las inversiones que se hacen en Gran Santiago, en metro, en el sistema de transporte público, la partición modal del bus en Concepción es 6 puntos por sobre Valparaíso y casi 10 puntos sobre Gran Santiago. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que en términos relativos estamos mejor que esas ciudades, pero la gran deuda que tenemos tiene que ver con los modos activos. ¿Ya? Concepción sí, es una ciudad mayoritariamente plana, sin embargo la bicicleta solamente tiene un 2% de los viajes, ¿ya? Y la caminata un 24%, inclusive en Valparaíso, que es una ciudad con muchos cerros, con un relieve no complejo, tiene mayor cantidad de viajes en caminata. Por lo tanto, ahí también tenemos un desafío por delante. Por otra parte, a mí este dato me gusta mucho, porque el gráfico lo que muestra es cuáles son las distancias que recorren los penquistas cada vez que se trasladan, ya día a día. El gráfico muestra que un 26% de los viajes de todos los días, que ocurren para todas las personas, es menor a 1 kilómetro. O sea, un cuarto de los viajes. Y esos viajes de menos de 1 kilómetro claramente se pueden resolver caminando. Ya puede ser una opción viable el generar infraestructura, espacios públicos de calidad que inviten a la caminabilidad, inviten a la gente a recorrerlo. El 37% de los viajes es entre 1 y 5 kilómetros. Y si se dan cuenta, la suma de esto da más del 60%. O sea, más del 60% de los viajes que ocurren todos los días en Concepción es menor a 5 kilómetros. ¿Ya? Por lo tanto, si hubiesen políticas públicas focalizadas en brindar facilidades o infraestructura a estos viajes, y en modo bicicleta y caminata, podríamos resolver gran parte de todos los viajes que se desarrollan en la ciudad. El resto de los viajes, que son del orden del 35%, que son más largos, claramente se pueden resolver con transporte público. ¿Ya? Esta gráfica es un promedio de la ciudad, del Gran Concepción, pero hay, si uno mira después el comportamiento comuna a comuna, uno se puede encontrar con cosas más interesantes. Las comunas que están en los extremos del Gran Concepción, como Lota, como Tomé, los viajes que ocurren en esas ciudades son aún mucho mayores, sobre el 70%. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque son ciudades que están más lejos de Concepción, pero que también tienen centros que tienen servicios, equipamientos que permiten que esas ciudades tengan, por decirlo de alguna forma, vida dentro de ellas. ¿Ya? Entonces acá también hay, el desafío no es solamente relacionado con la infraestructura, sino que también cómo dotamos a todas las comunas de servicios y equipamientos que permitan resolver los trámites en la misma comuna. ¿Ya? Y ahí se entrecruzan las políticas de transporte también con las políticas de desarrollo urbano. Finalmente, la mirada a largo plazo. Entonces, ¿hacia dónde debiésemos ir? ¿Qué es lo que debiésemos construir en el futuro? Y aquí yo esbozo algunos datos, algunos valores que debiésemos considerar para el largo plazo. La movilidad intracomunal es uno de ellos, y lo nombré varias veces, que tiene que ver con cómo resolvemos la necesidad de desplazamiento dentro de las comunas, dentro de los barrios. ¿Ya? Y es donde podemos fomentar el uso de los modos como la bicicleta o la caminata. El estándar de transporte público, si bien el transporte público en la Gran Concepción ha mantenido un nivel de demanda estable en el tiempo, la pregunta ahora es cómo mejoramos, damos un salto en calidad. Que no es solo la cantidad de micros o cuántas micros pasan ahora, sino ahora cómo también brindamos otro tipo de atributos que tienen que ver con la comodidad, por ejemplo, ¿ya? O que contaminen menos. Sin duda acá la mirada a largo plazo es una variable que tenemos que considerar. La presentación está principalmente focalizada a explicar el tema de los desplazamientos de los peatones, ¿ya? Pero cuando pensamos una ciudad, necesariamente hay que verla de forma multidimensional, y la carga, ¿ya? También es uno de las dimensiones que uno tiene que analizar, más en el caso de Gran Concepción, que es una ciudad portuaria, que moviliza mucha carga. Somos la segunda región del país que moviliza más carga en el país, por lo tanto también en la mirada a largo plazo esta es una dimensión que tendríamos que considerar. Pues un cuarto aspecto que tiene que ver con la gobernanza. Y aquí yo creo que tenemos un desafío grande. ¿Cómo generamos alguna estructura de trabajo, una estructura gubernamental que llegue a la sociedad civil y a todos los actores que permita esta retroalimentación en todos los sentidos?
ahí hay un desafío súper grande en construir esta institucionalidad que permita tener los espacios de coparticipación que se requieren para hoy día, más que nunca hoy, en el contexto en que se encuentra política y socialmente el país. Ahora, sea cual sea los desafíos, vamos a tener el tema de cómo lo financiamos. Y ahí también hay que ser astutos en cómo generamos sistemas que encuentren mecanismos inteligentes para poder financiarse. Yo les podría decir que solo a través de impuestos es muy difícil que se financie todo lo que tenemos que hacer. Entonces, igual ahí hay que imaginar formas o mecanismos para poder financiar proyectos. La tecnología ahora hoy día también es un aliado en la movilidad. Yo creo que hay hartas herramientas y proyectos que podrían ayudar a la movilidad. Aquí muestro un sistema de bicicletas públicas que hoy día ya es muy usado en el mundo, en muchas ciudades, y que podría ser una alternativa en Gran Concepción. Otra variable como valor, la sostenibilidad, y lo hemos hablado indirectamente en todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha dicho en la presentación, pero yo creo que es un atributo que tendría que estar presente en la construcción de la visión futura. Y bueno, y todo eso tiene que ser acorde a cómo hoy día el Estado funciona normativamente, en sus sistemas de evaluación, en las leyes, que imponen ciertas restricciones al desarrollo de los proyectos. ¿Ya? Para ir terminando, y en las oportunidades, y para enlazarlo justamente con la reunión de hoy, yo creo que la participación y el compromiso de la sociedad civil es una de las oportunidades que tenemos. Yo creo que hay que sacar provecho de eso. El contexto, en ese sentido, yo creo que, si bien es complejo el contexto que atraviesa el país, yo creo que va a generar un cambio y un punto de inflexión en cómo se desarrollan las políticas públicas de ahora en adelante. Yo creo que ahora es impensado que un organismo público, un ministerio, pretenda desarrollar un proyecto sin consultar, sin generar alguna interacción con la sociedad civil. Entonces yo creo que hay una oportunidad grande y que se puede sacar mucho más provecho. Dentro de las oportunidades también reforzar el hecho de cómo potenciar una movilidad sostenible, ¿ya? Y en ese sentido yo quería aprovechar el espacio para hacer una invitación, porque van a existir instancias formales que permitan tener de forma estable una discusión acerca de movilidad. Este año el Gran Concepción va a empezar un proceso de discusión para formular un plan maestro de transporte urbano. Estos planes se construyen cada 15 o 20 años y delinean un poco el futuro en términos de proyecto de transporte para el largo plazo, ¿ya? Eso va a empezar a desarrollarse este año y durante los siguientes 2 al menos, y yo creo que puede ser un espacio formal para justamente discutir entre todos hacia dónde debiésemos orientar la ciudad y el sistema de transporte. Para ir finalizando y un poquito para motivarlos a ustedes a seguir participando de estas discusiones, y sobre todo, más que resolver el problema de movilidad que puedan ver, yo los invitaría a pensar la ciudad que quieren, ¿ya? Y sin límites. Cada vez que piensen cómo resolver lo que les ocurre diariamente, yo creo que la pregunta es más compleja, va más allá, es ¿qué ciudad le gustaría vivir? Yo aquí pongo un video que muestra cómo en los Países Bajos los niños van a clase, ¿ya? No quiero decir con esto que sea la única solución para una ciudad, pero se dan cuenta, los valores que subyacen a este tipo de ciudades son muy distintos a los que tenemos en Concepción, ¿ya? Aquí la bicicleta, para empezar, es transversal, es un modo que puede usar la mayoría de la gente, ¿ya? El espacio, se dan cuenta, se distribuye de otra forma. Entonces hay que hacer les hago una invitación a pensar esa ciudad que ustedes quieren, en cuál ciudad les gustaría vivir. Ahora, dentro de la discusión siempre van a haber razones para no hacer nada o mantener la situación así. De hecho, cuando uno habla de ciclovías propiamente tal, en Concepción dice, bueno, en Concepción llueve mucho y no es posible hacer ciclovías. Pero hay muchas ciudades en donde llueve, incluso nieva, como en Dinamarca o Noruega, y la bicicleta se usa muchísimo. De hecho, en los Países Bajos es el principal modo de transporte. Y entonces,
tampoco ponerse límites en el sentido de que alguna condición climatológica puede impedirlo. Yo he escuchado muchos argumentos en esa línea, o también he escuchado argumentos que van la línea de decir, bueno, si Concepción se construyó así, es difícilmente se puede cambiar. Y la verdad es que tampoco, o sea, todo puede cambiarse. Aquí hay una imagen de París, de una esquina de la ciudad de París, que muestra cómo era el año 2012. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos justamente la congestión. Podríamos haber dicho, para resolver la congestión, ampliamos las calles, sacamos esos volardos y las hacemos más anchas y resolvemos la congestión. Sin embargo, acá lo que hicieron fue completamente distinto, y lo que ustedes ven ahora es más calles para los ciclistas. ¿Ya? O sea, no fue la congestión lo que quisieron resolver allí. Por lo tanto, se puede. Yo creo que están las formas, y sobre todo si la sociedad civil se organiza y presiona para dirigir la ciudad en cierta línea, yo creo que se puede lograr. Solo depende de que todos nosotros nos organicemos y peleemos por ello, o aboguemos por ello. Eso es la presentación. Espero que les haya gustado y que sea útil para todos. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Voy a invitar a las personas que quieran hacer consultas que se inscriban en el chat para irle dando el orden de la palabra, así que para los que quieran ahí ir haciendo reflexiones, comentando, vamos a darnos un máximo de media hora. A las 9:15 vamos a estar cerrando, así que vamos a partir con la primera palabra, que sería Fernando. Fernando, vas primero. No se escucha. Fernando, estás con el micrófono apagado. Ahí sí, ahí sí. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio y felicitar a Rodrigo por su presentación y por este conversatorio siempre necesario. Bueno, fui anotando algunas cosas, más que nada, más que preguntas son comentarios. Dentro del, y no sé si lo mencionaron algunas cosas, así que me excuso antes de tiempo porque tuve que ir a atender el teléfono un poco. Bueno, la construcción de Concepción también radica o va en directa línea con un problema que tenemos como conurbación, que son las comunas dormitorio, ¿ya? O sea, Hualpén, de donde yo soy, es una comuna dormitorio que necesariamente depende de Concepción, ¿ya? O sea, una forma de construir Concepción también, o el Gran Concepción también depende de cómo tratamos a estas ciudades que en el fondo son, literalmente son espacios para llegar a dormir, y las cuales dependen necesariamente de lo que se haga en esta ciudad de Concepción o Talcahuano, ¿ya? De hecho, poniéndolo en el contexto en el que estamos ahora, imaginen el gran impacto que tendría de que pongan en cuarentena Concepción y Talcahuano al mismo tiempo, ¿ya? O sea, el impacto económico sería devastador para comunas como Valpén, como San Pedro, que necesariamente las personas tienen que ir a trabajar ahí y muchas tienen que ir a salvar el día ahí, ¿ya? Por lo tanto, igual la descentralización, yo soy nuevo acá, no sé si se habrá tratado antes o si me lo perdí en este espacio, igual es un tema a abordar en cuanto, más que a Concepción, yo creo que a las comunas aledañas. Lo otro, bueno, y esto ya es sabido, o sea, todo esto se hace, igual que todo en Chile, se hace a partir de la reacción más que de la acción, ¿ya? Las ciudades, la construcción de las ciudades, ¿ya? De hecho, mientras hablaba o veía la foto de Calle Freire, más que nada me imaginaba la erosión del mar comiéndose el continente, ¿ya? O sea, yo por hacer una suerte de analogía, yo me imaginé más que nada eso, ¿ya? O sea, el terreno, una forma de el progreso canibalista o canibalesco que nos están instaurando, necesariamente se está comiendo a las personas. Un minuto, Fernando. ¿Mm? Un minuto para redondear. ¿Mm? Un minuto. Eso. Ya, y lo otro. Perdón, con el tiempo. Y lo otro, bueno, y para cerrar,
la movilidad, en todo caso, que es el tema que tocaba esto, en realidad debería ser como una forma, más que abordarse como un problema que se aborda así por nuestras autoridades o por las políticas de Estado en general, debería abordarse como una extensión de la ciudad y extensión de nosotros mismos como personas, como familias. Básicamente eso. Perfecto. ¿Te parece, Rodrigo, si vamos a la segunda opinión y de ahí te damos la palabra para comentar las dos intervenciones? Y si alguien más también quisiera participar de las personas presentes, yo sé que hay harta gente bien caperuza en el tema en este momento participando, si quiere también aportarnos con algo, bienvenido. Vamos, Carlos, entonces contigo. Sales. Ya, se escuchó mal, así que no sabía cuándo empezar. Asumo que podía ahora. Sí, ahora. Ya. Lo mío tiene que ver con un comentario y un par de preguntas. El primer comentario tiene que ver con el tema del desarrollo urbano del mismo Concepción, más allá del tema del transporte, tiene que ver con cómo, justamente lo que mencionaban, de cómo se quiere un Concepción y qué se quiere de la ciudad. Entonces, tenemos edificios de gran altura en el centro que tienden a focalizar la concentración vehicular de quienes tienen vehículo propio, obviamente, y que de repente ni siquiera necesitan porque toda su vida la hacen dentro de la misma ciudad. Ahí es un asunto distinto. Pero en alguna asamblea se trató de que básicamente si en Concepción se hicieran edificios de 5 pisos, pero de forma pareja para toda la comuna, se evitarían todos estos edificios de altura que hasta el momento existen para el centro-centro. Además, el tema del diseño del comercio también está muy centralizado en Concepción y eso hace que muchas personas se tiendan a movilizar de las comunas adyacentes a Concepción. Entonces, en el fondo, más allá en un contexto más global, el tema del transporte está también bastante ligado con cómo se diseña urbanísticamente Concepción. Y eso tiene mucho que ver con cómo las constructoras, arquitectos pretenden desarrollar la ciudad, cuáles son los permisos que la municipalidad otorga y todo eso. Respecto a las dos preguntas, tienen que ver con justamente un desarrollo vial, pero son dos preguntas porque son dos lugares distintos. Uno tiene que ver con la problemática de la construcción del puente industrial, de los que obviamente agrupaciones ambientales están en contra, pero porque asumen de que el puente industrial está hecho para la industria y no tiene mucho aporte para la población en general. Y lo segundo tiene que ver con lo mismo, cómo se desarrolla una ciudad puerto sin pasar a llevar el tema ambiental. Gracias, Carlos. Vamos, Rodrigo, con esas dos primero y ya tenemos después las otras dos palabras pedidas. ¿Respondemos esto primero, Francisco? Sí, exactamente. Bueno, primero responder un poquito el comentario hacia Hualpén y ciudad dormitorio. Reiterar algo. Efectivamente, Hualpén es una ciudad dormitorio, ¿ya? Pero el 65% de los viajes de Hualpén quedan en Hualpén. Entonces, ¿tenemos que buscar formas de comunicarlo bien con el centro de Concepción? Sí, porque la gente trabaja allí, va a hacer sus compras, pero no olvidar la interna de Hualpén, porque son los principales viajes y pasan desapercibidos y es antinatura que a uno le digan, oye, si la gente viaja más dentro de la comuna que hacia afuera, ¿ya? Eso es una cosa, pero es una ciudad dormitoria efectivamente, pero también muchos viajes ocurren allí mismo. Respecto al equilibrio que comentaba Carlos entre cómo se diseña la ciudad y el transporte, efectivamente, eso es, comparto absolutamente el comentario, ¿no? Van de la mano. No hay que olvidar que los viajes no ocurren per se, los viajes ocurren porque hay un propósito de por medio, la gente va a comprar, va al trabajo, va al colegio, por lo tanto, la forma que construimos ciudad va a definir la longitud de los viajes, ¿ya?
donde yo resuelvo finalmente la necesidad. ¿Ya? Por lo tanto, claramente debiesen ser políticas que van de la mano. Lamentablemente, hoy día el uso de suelo, principalmente quien regula el uso de suelo es el mercado, y es una cuestión que también yo creo que debiese ser una dimensión a cambiar en la forma de construir ciudad. Pero efectivamente son las dos. Respecto al puente industrial, es difícil de responder la pregunta sin levantar la escala del análisis, ¿ya? El puente industrial por sí solo no resuelve los problemas, ¿ya? Y allí necesariamente, y ahí tendría que extenderme mucho más, todo el movimiento de carga que viene de la provincia de Arauco, que va hacia los puertos, la idea justamente es que produzca la menor cantidad de problemas a la gente que vive en San Pedro, que vive en Hualpén, que vive en zonas residenciales. Y por ello es un sistema de proyectos el que permite realizar eso. Allí surge la vía Piedemonte, está la mejora de la ruta 160 entre la provincia de Arauco y Concepción, después viene el puente industrial, Costanera. Entonces, es imposible mirar solo la puerta mirando solamente el proyecto del puente industrial. El puente industrial está dentro de un sistema de proyectos que es mucho más complejo. Pero efectivamente tiene una vocación, y es una vocación hacia la carga. Perfecto. Entonces, ¿se escucha bien el micrófono ahora? ¿Mejor? ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias, Fabián. Viene Nicolás Viveros, después hay una pregunta que dejó Rodrigo en el chat, que después la voy a leer, y después continúa Pedro Neira. Respondemos esa, y me gustaría ver si se entusiasma alguna compañera, alguna mujer de las que están presentes también en hacer alguna consulta, alguna duda sobre lo que se ha conversado, para que no seamos puros hombres, ¿cierto? Los que... ¿Ya? ¿Se escucha? Parece que sí. Bueno, yo quería dar un par de comentarios y una pregunta final, que si bien este problema que se veía global de la movilización o una falta de planificación, a fin de cuentas, como comentó la primera persona, está relacionado no solo un problema de planificación en transporte, sino que también una planificación económica, por así decirlo. Entonces, la mayoría de los trabajos la mayoría de los trabajos en general se terminan dando en polos donde están en el centro de la ciudad o en ciudades que son los centros de una región. Entonces, a fin de cuentas, estamos obligados a que la mayoría de la gente se mueva en vehículos. Y hay otro punto también, que la gente que toma las decisiones, hoy en día, los que dicen, sí, vamos a hacer este puente, sí, vamos a hacer este estudio, sí, vamos a invertir tanto, lamentablemente son en su mayoría automovilistas. Eso me he dado cuenta yo. Entonces, esas personas tienen una visión muy sesgada de la ciudad. Ellos, por lo general, no caminan en la ciudad, ni su zona, ni su tiempos de recreación lo hacen caminando, ni mucho menos en bicicleta. Y como tercer punto, que sin embargo yo creo que hoy en día estamos en un cambio de era, como lo veo yo. Siento que hay generaciones que están intentando cambiar un poco cómo se está formando el país. Ya vimos el estallido social, que netamente es un cambio generacional ahí, que genera una crítica a todo lo que funciona, y también se están dando toda esta contingencia, aparte del estallido social, sino que la pandemia, que nos empiezan a cuestionar cómo está funcionando la ciudad. Pues hoy en día las aglomeraciones peatonales, la gente quiere más ciclovía, etcétera. Y un tercer punto, que es las herramientas digitales que estamos teniendo hoy en día. Por ejemplo, ahora podemos estar cada uno discutiendo y conversando sobre ciudad, que quizás hace 5 años era impensado. Entonces mi pregunta a Rodrigo, si es que este último medio año que ha pasado, ¿lo notas como un punto de inflexión quizá soñado o quizá muy inesperado para tus ideales que tenías desde antes? Gracias, Nicolás. Rodrigo Chávez pregunta por el chat, ¿cómo se visualiza la integración a la movilidad de Gran Concepción
de un medio de transporte con muy buenas externalidades positivas y amigable con el medio ambiente, como son los trenes urbanos, tranvía y metro tipo subterráneo o tipo monorriel, y trenes de cercanías considerando su extensión al Lirquén y Beotren. Vamos, pregunta por eso, y vamos con Pedro Neira, respondemos a estos tres, y vamos con los últimos comentarios que me ha pedido Guillermina, si no me equivoco, la palabra, y si alguna persona más quisiera, habría un espacio. Vamos entonces con Pedro, y de ahí responde tú, Rodrigo. Que responda Rodrigo ahora esto y después para que no se acumulen muchas preguntas. Que está interesante la pregunta que se hicieron. Bueno, vamos entonces, Rodrigo. Pedro se guarda con Guillermina. Ok. La pregunta, Nicolás, es compleja porque lo que está sucediendo hoy día es algo que es mucho más, va mucho más allá de la movilidad. Y yo personalmente pensé que nunca iba a ocurrir. Y me alegré cuando sucedió que, cuando pasa estas cosas, que la gente finalmente se plantea los intereses y plantea la necesidad de hacer un cambio. Lo voy a llevar a la dimensión que me compete, que es movilidad. Yo lo que rescato de esto es finalmente el interés por participar, que es lo que estamos viendo justamente en esta reunión. Y que para mí es luz, es una posibilidad, hace mucho más probable que nos pongamos de acuerdo en redireccionar la ciudad. Yo creo que en eso hay un antes y un después. Y es absolutamente positivo. En mi profesión, yo siempre he creído en potenciar la participación ciudadana. Lo hemos intentado hacer desde ya hace 5 años. Y los niveles de participación al principio eran muy bajos. En general, la gente que participaba era gente que o que le iban a expropiar la casa, o si el proyecto pasaba al frente de la casa, pero no veía un interés general sobre el tema, más allá de un interés personal. Y eso ha ido cambiando en los últimos años. Cada vez había más gente interesada en el tema general de la ciudad, de la construcción de ciudad, de movilidad. Por lo tanto, y creo que así lo comenté también en la presentación, yo veo con optimismo todo esto que está ocurriendo. Creo que de hecho el que estemos conversando aquí hoy día habla de un cambio ya de paradigma. Y si se sigue así, co-construyendo, con certeza vamos a construir un mejor sistema de transporte y una mejor ciudad para todos. Otra pregunta era sobre el uso del tranvía, de metro, cómo se integra aquello a la ciudad, que también ya tuvimos controversia con aquello, entonces es interesante ver esa mirada. Bueno, yo aquí voy a volver quizás a la primera reflexión. No hay que olvidar que el tranvía, el metro, el tren, el bus, la ciclovía, son soluciones, ¿ya? Pero lo principal a la hora de hacer un análisis es entender el problema, ¿ya? Cuando entiendo bien el problema, entonces veamos cuáles son las soluciones factibles, ¿ya? Por lo tanto, quizás hay que invertir la pregunta: ¿a qué problema o a qué necesidad el tren, el tranvía o el monorriel podría ser una alternativa para el Gran Concepción? ¿Ya? Y ahí tendría que necesariamente aventurar. El tren en general se entiende como un sistema de transporte público masivo, ¿ya? El tren se hace súper útil cuando es capaz de movilizar mucha gente, ¿ya? Y además en distancias relativamente, en el caso de los metros, en distancias no muy largas, ¿ya? No así como el tren suburbano que moviliza distancias más largas, pero siempre una condición es movilizar mucha gente. Y para movilizar mucha gente también tienes que tener una construcción de ciudad que lo permita, ¿ya? Concepción es una ciudad de 1 millón de habitantes, si bien es una ciudad bastante grande, tiene ciertas características que la hacen muy distinta, por ejemplo, a Santiago. Santiago tiene 7 millones de habitantes, ¿ya? Y el diámetro de Américo Vespucio, de extremo a extremo en Américo Vespucio, es de 20 kilómetros. 20 kilómetros para 7 millones de habitantes. Concepción tiene 1 millón de habitantes y la extensión de Concepción es 60 kilómetros. Desde Lota a Tomé hay 60 kilómetros. Por lo tanto, es una ciudad mucho más extendida
y mucho menos densa. ¿Ya? Entonces, eso hace muchas veces que los sistemas de transporte masivo no reúnan la demanda necesaria para generar al menos que se pague la operación. Uno no espera nunca que los sistemas de transporte públicos sean un negocio, y en ninguna parte del mundo lo son, pero al menos lo que uno busca es que la operación se pague. ¿Ya? Entonces esa es como la principal dificultad que tienen en general el tren y sistemas de metro en esta ciudad. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir, ¿ya?, necesariamente que sean alternativas que uno descarte a priori. ¿Ya? También uno puede construir un sistema de transporte en donde el eje articulador sea el tren, pero también cambia toda la forma en la cual tendríamos que movernos. Ya, seguramente si pasáramos un sistema de trenes, de transporte público masivo basado en trenes, los buses debiesen estar alimentando el tren, y el tren movilizar la mayor cantidad de gente con destino desde las comunas dormitorios hacia el centro de Concepción. ¿Ya? Por lo tanto, también hablaría de una nueva construcción del sistema de transporte público. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero yo reiteraría en el hecho de entender el problema que tenemos hoy día, y de ahí pensar en las soluciones. Y puede ser que para algunos de los problemas que tengamos, el tranvía o el tren pueda ser una posibilidad. De hecho, en la discusión del plan regulador, en el seccional del Centro de Concepción, se habla mucho de cómo extender el Centro de Concepción a la parte norte, lo que va más allá de calle Carrera, entre Carrera y Rodríguez. Ahí parece otro Concepción, es muy distinto al Concepción céntrico. ¿Cómo lo unimos? Bueno, una alternativa podría ser justamente un bus eléctrico o un tranvía que uniera la vía férrea desde Vicuña Maquena hasta el Centro de Concepción. Podría ser una forma, ¿ya? Y podría ser una alternativa, que no solo permitiría resolver un tema de movilidad, sino que también generar tejido urbano en estas dos secciones de la ciudad. Pero son cuestiones que hay que analizar. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Ahora vamos a seguir, ahora las vamos a juntar en 3 preguntas, así que a preparar la memoria. Viene Pedro Neira, después Guille, y cerramos con Cecilia. Les pido capacidad de síntesis en lo posible, para que después podamos escuchar con holgura la respuesta y quedar con ganas de más seminarios, de más conversatorios, según parece, así que eso está bueno. Vamos entonces con Pedro, Guille y Cecilia. Gracias, Pancho. Gracias a Pencopolitania por este espacio. Gracias a Rodrigo por su charla. Yo no llegué a tiempo, pero alcancé a escuchar gran parte de ella. Yo te hablo desde una parte del Gran Concepción. Para nosotros, aquí en Coronel, no nos sentimos ser parte del Gran Concepción, porque como tú mismo lo hablas, el plan de transporte desde hace mucho tiempo nosotros nos consideran comunas rurales, siendo Concepción Coronel una comuna, una ciudad desde muchos años, casi 200 años, como ciudad propiamente tal. Nosotros históricamente tuvimos 3 sistemas de ferrocarriles internos dentro de la ciudad de Coronel. Hoy día solamente queda el ferrocarril de Arauco, ¿no es cierto?, que es finalmente el biotren. Y nuestra ciudad está estructurada no en forma radial, es una ciudad lineal. De hecho, es un esqueleto pescado, con la cabeza, ¿no es cierto?, en el sur, y las espinas que son cada uno de los sectores o microsectores urbanos, los cuales no están conectados con este centro, ¿no es cierto?, que es la columna propia del pescado. Y hoy día en la cola del pescado se han creado nuevas poblaciones hacia San Pedro de la Paz. Entonces, a mí personalmente siempre he visto esto, y hemos tenido conversa con el Pancho sobre el tema de que de repente se mira a las ciudades periféricas, porque no son comunas dormitorios. Coronel no es una comuna dormitorio propiamente tal, tiene su propio sistema industrial, su propio centro urbano. Se nos mira como un apéndice de un gran lugar, sin tomar las consideraciones propias de una ciudad como esta, una ciudad de casi 120.000 habitantes. Entonces, la problemática que encuentro yo en todo esto, de que se mire desde un punto de vista metropolitano, situaciones que son puntualmente locales dentro de la movilidad de las comunas. Y aquí te lo explico con esa figura del pescado. Un centro que es la columna, que es la gran arteria central de esta comuna, y las miles de espinas que son los alimentadores de esta comuna. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de transporte para una ciudad así, de esta forma?
porque son pocas ciudades en Chile que son de esta forma. Calle Larga, Antofagasta, Coronel, son 3 ciudades que son de esta manera. Y el resto de las ciudades son más o menos concéntricas. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de transporte para un tipo de ciudad como esta? Gracias, amigos. Perfecto. Gracias, Pedro. Buena pregunta. Guillermina o Guille, no sé si estaré adivinando bien si es Guillermina, si no me disculpa si es Guillermo. Sí, hola, Hola, Guille. aló, hola Sí, se Pancho, ¿cómo escucha. estás? Bien, Oye, bien. Dale. gracias por la invitación. Debo decir que me ingresé bastante tarde a la reunión porque me costó bastante conectarme. Así es que por lo tanto la primera parte me la perdí toda, no sé de qué. Pero más o menos capto lo que se está conversando acá. Y yo quiero hablar desde la persona que anda de a pie en la calle. Se habla de reestructurar el tema de transporte, ¿cierto? Y que la gente ojalá ande en bicicleta, camine, pero hay que considerar de que en Concepción, no, yo voy a hablar solo de Concepción. Si bien es cierto, tenemos ciclovías, pero nunca, no están todas conectadas. O sea, no hay ninguna ciclovía que se conecte con otra para terminar un viaje seguro. Las bicicletas, bueno, eso es la bicicleta. Si vamos a hablar de caminar, que sería lo ideal, bueno, Concepción es una ciudad lluviosa, con mucho frío, sí, pero igual podríamos caminar. Pero las veredas son pésimas en cada uno de los barrios, o sea, hay barrios que prácticamente no tienen veredas. Entonces, es muy difícil cambiar, de que nosotros queramos principalmente cambiar nuestra forma de movilizarnos, si no tenemos algo de comodidad en cómo nos podamos desplazar. ¿Para qué decir del transporte público? O sea, mi movilidad es el transporte público, pero tenemos la locomoción colectiva que es pésima. Primero porque hay sectores en Concepción que están completamente encerrados, que no tienen una locomoción que mira, te hablo del Barrio Norte, no hay ninguna locomoción que te lleve al terminal de buses. Bueno, y para qué decir a otros sectores. Entonces, cuando está diseñada la ciudad de esa forma y cuando se plantean este tipo de cosas en diferentes instancias y no se hace nada, no sé, para modificar eso, es muy difícil de que podamos ir cambiando nuestra forma de movilizarnos. Yo estoy de acuerdo bastante de que se considere el tema de los trenes, porque nosotros tenemos los trazados. Y como dijo ahí el expositor, de que el tren puede servir como un eje, ¿cierto?, para conectar diferentes localidades y que el transporte público sea el que lo abastezca o cuando llega a un lugar esté allí el transporte público para seguir transportándose a donde quieran llegar. Pero es difícil, yo digo que la ciudad... cuando se construyen las grandes avenidas, yo estuve participando en el tema del eje 21 de mayo y siempre critiqué el hecho de que se construye, dice, para el transporte público, para privilegiar el transporte público. Y resulta que al transporte público le entregan una vía de ida y una vía de vuelta, y a la locomoción y a los vehículos particulares le entregan 2 vías. Entonces, ¿qué se está privilegiando ahí? Esas cosas son las que no se entienden cuando se construye, ¿cachai? Y yo peleé un montón con eso, porque dije, bueno, si estamos privilegiando el transporte público, denle 2 vías. Queda un bus en Pana, se complica completamente porque tienen que salir de una vía para meterse a otra cuando no está diseñado. O sea, si vamos a diseñar para que privilegiemos el transporte público, diseñemos las calles que sean privilegiadas solamente para el transporte público, dejemos a los vehículos de lado, ya está bueno. Se habla de grandes ciudades donde se privilegia las bicicletas, pero en esas ciudades hay calles completas, sí, ya sé, Pancho, y se le entrega solamente a la bicicleta. Entonces, pucha, lo ideal sería eso. Yo, más que nada, es una reflexión que una pregunta. O sea, lo ideal sería que nosotros llegáramos a eso que es el sueño de cada uno, de todos, ¿cierto?
privilegiar todo lo que los medios que sean, que no sean contaminantes ni nada, pero ¿cómo hacemos que las ciudades se construyan así cuando se privilegia solamente la parte económica? Eso Pancho. Gracias, Guille. Contarle a Rodrigo que Guillermina es la presidenta de la actual Unión Comunal de Concepción. Yo creo que la debes conocer. Vamos con Cecilia y después, Rodrigo, tú respondes a las preguntas que te van a hacer. Vamos con Cecilia. Un gusto, Pancho. Mucho gusto verte, mucho gusto ver a este panel tan completito. Un agrado. Mira, más que plantear preguntas, porque no es mi tema, lo que yo me he planteado como peatona, porque camino, transito mucho por Concepción, es las grandes dificultades que tenemos para desplazarnos por las calles. Entonces yo no sé realmente dónde, con quiénes se diseñan estas avenidas, estos paseos peatonales tan llenos de obstáculos, ¿no es cierto? Con esos tremendos maceteros, con tanto impedimento para transitar. Entonces a mí me preocupa además el tema de la inclusión. Yo tengo un hijo que trabaja en Coalibi, trabaja con los ciegos y con los de baja visión, y la verdad es que es un desafío enseñarles a caminar por Concepción. La Rambla, ¿no es cierto?, allá en la avenida, esos sillones cuadrados, angulosos, que justamente están a la altura de los bebés, de los niños de 2, de 3, de 4 años, se te suelta de la mano, se va para allá, se pega un chancacazo en esas moles, te fijas, en esos asientos rojos que son tan duros, tan cuadrados, tan sin gusto, por decirlo de alguna forma, que no se piensa. En realidad, yo no sé si no se piensa, no estoy en condiciones de decir eso, de aseverarlo, pero digo, ¿dónde dejamos la inclusión? ¿Dónde dejamos a nuestros niños para que disfruten y gocen de esos espacios? Y como le digo, yo como peatona me doy cuenta claramente de las enormes dificultades que existen para desplazarse. Entonces, no sé si es un tema que tenga que poner en esta conversación, pero me genera ese ruido permanente, porque además son tan pocas, como ustedes bien han señalado en esta exposición, son tan pocos y angostos los espacios que tenemos para transitar, y más encima los llenan de obstáculos. Eso quería señalar. Gracias. Gracias, Cecilia, por poner la mirada de la inclusión en este tema que claramente tiene que ver. Rodrigo, tiene 3 reflexiones, tres personas que te han hecho las consultas. Vamos a escuchar tu respuesta. Gracias, Francisco. Bueno, Pedro comentaba la situación de Coronel, y efectivamente Coronel tiene una red vial muy inconexa. Los barrios de Coronel no están conectados unos con otros. Necesariamente para comunicarse hay que llegar a la calle Manuel Montt. Y es la realidad que tiene actualmente Coronel. Ahora, ¿cómo se llegó a esa realidad? También es interesante analizar. Coronel es la comuna que más crece en habitantes en el Gran Concepción. Pasó a San Pedro de la Paz. Y seguramente, por tener los paños planos más grandes del Gran Concepción, va a seguir creciendo. O sea, mucha más gente se va a ir trasladando a Coronel. Por lo tanto, aquí se suma el problema de que tenemos una red vial inconexa, poco diversificada y además creciendo exponencialmente en población. Es una situación que está advertida, que se conoce, asimismo como también la dinámica que tiene Coronel. Y aquí la presentación era del Concepción Metropolitano, pero hay que entender que cada comuna tiene su realidad distinta. Y aquí hay diferencias. Coronel es una de las comunas que más utiliza el transporte público, por ejemplo, que también es una de las comunas que tiene mayor cantidad de viajes que suceden allá dentro de la comuna, porque justamente tiene servicios, tiene bancos, tiene puertos. Por lo tanto, una política pública orientada a Coronel aquí calza perfectamente lo que dijimos en la presentación de cómo generar proyectos que posibiliten la movilidad interna de la ciudad. Y eso es, no necesariamente el hacer calles o villas es algo negativo. Yo creo que en Coronel es necesario diversificar la red. Ahora, el tema es cómo hacemos esa red vial también. Pues la red vial ojalá sea equilibrada y sea una solución también para todos los modos. Pero claramente Coronel va a requerir
generar proyectos viales que diversifiquen y comuniquen todos los barrios entre sí y no depender solamente de calle Manuel Montt. ¿Ya? Resaltar eso sí que Manuel Montt yo creo que fue un salto para Coronel. Yo creo que el corredor de transporte público le cambió la cara completamente a Coronel. Uno puede ver fotos de cómo antes era Coronel antes y después de Manuel Montt, y yo creo que hay una diferencia notable. Yo creo que el desafío ahora es justamente cómo generar vías paralelas, cómo generar conexiones entre ellas, pero también en el momento de hacerlas, ojalá ser bien equilibrar en cómo vamos distribuyendo el espacio de esas vías. Oye, Coincido pero que Manuel hay Montt no una se ha deuda. terminado, ¿ah? Por si acaso. Manuel Montt no No, se ha terminado. faltan 2 tramos todavía. Eh, Guillermina, bueno, de la reflexión yo recogí varios puntos que comentó. Habló de las ciclovías inconexas, y la verdad que es cierto, hay muchas ciclovías inconexas. Yo les quisiera decir que hay una red pensada para Gran Concepción que son más de 400 kilómetros de ciclovía. Es imposible construir los 400 kilómetros de ciclovía en el corto plazo. Y por muchas razones. De hecho, Francisco ahora conoce más razones de lo difícil que es construir ciclovía. Pero lo importante es que hay una carta de navegación al respecto, y eso ha permitido que tanto el mundo público como el privado pueden ir avanzando en ciclovías. Muchas veces cuando un privado construye algo, se le exige que construir parte de la ciclovía que está pensada en el futuro. Y eso genera la visión de que, oye, están construyendo puras ciclovías inconexas. Pero en el fondo lo que se está logrando es que a medida que la ciudad va creciendo, cada vez se van construyendo más y van a ir generando esta conexión de todas las ciclovías. Pero efectivamente seguramente va a pasar mucho tiempo en que varias van a estar desconectadas y dan como una sensación de inorgánica en las ciclovías. Pero yo confío que si también la mirada de la política pública cambia, hay un foco a trasladar inversiones hacia estos modos y quizá avanzar mucho más rápido en esa ciclovía. Comentó también lo de las veredas pésimas. Bueno, mucho de la presentación fue eso, es decir, bueno, la ciudad que hemos construido hasta ahora tiene todos sus problemas, no ha sido pensada para los peatones y los ciclistas. Justamente el foco era generar un cambio en la conciencia de todos y abogar hacia otro tipo de ciudad. Así que no puedo estar más de acuerdo con lo que comentó. El corredor de 21 de mayo también planteó, y es interesante la pregunta, porque el corredor de 21 de mayo tiene 3 pistas por sentido y 2 son para los autos y 1 para el bus. Y uno podría decir, bueno, si el bus es tan importante, ¿por qué no le damos 2? Sin embargo, esa pista de bus, ¿ya? De todos los pasajeros que pasan por esa vía, esa pista de bus está en condiciones de mover hasta 11.000, 12.000 pasajeros a la hora, que es toda la demanda que ocurre entre Talcahuano y Concepción. Una sola pista. ¿Ya? Yo coincido que a lo mejor debe ser menos pistas para el transporte privado, pero hasta hoy la discusión de generar exclusividad para el transporte público ha sido súper difícil. ¿Ya? Y yo creo que es un salto y un beneficio para la mayoría de la gente. Yo creo que el siguiente paso es no darle tanta importancia al transporte privado, pero falta mucho para eso. Yo creo que ya haber conseguido darle infraestructura exclusiva al transporte público es un gran paso. No quiero decir que sea lo único que hay que hacer, porque hay que hacer más cosas, pero créanme que fue muy complejo convencer a todos de la necesidad de hacerlo. Y de la reflexión de Cecilia, yo hoy me declaro, no podría hablar. El tema de mobiliario urbano es parte de la disciplina de los urbanistas, de los arquitectos. Ellos diseñan estos mobiliarios urbanos. Yo les podría dar datos generales. En general se utiliza el hormigón, se utilizan elementos duros por el tema del clima para hacerlos duraderos. También buscan mobiliarios urbanos que permita que la gente no se los robe. Muchas veces ponen mobiliario de otro tipo y desaparecen. Entonces también hay otras consideraciones que tienen que ver con el diseño de estas sillas, de estos maceteros que nombra Guillermina, pero yo no me atrevería a dar una opinión informada porque no es de mi área. En general son los arquitectos los que desarrollan los proyectos de urbanismo en las calles. No sé si hay algún arquitecto en
ahora en la presentación, que quizás pueda dar una mejor respuesta. No sé si hay algún arquitecto o arquitecta. Si no, oye, estamos en el tiempo, darle las gracias a todas y todos los asistentes por esta concurrida actividad. Estamos llenos de webinar y estamos cansados, es tarde, son las 9:30 de la noche, así que tremendo mérito de que nos hayan acompañado en esta hora. Espero, Rodrigo, que también haya sido de tu agrado participar. Te entregamos un galvano virtual de la participación en estos ciclos de conversatorio. Recuerden que esto continúa. Yo sé que con Rodrigo vamos a poder contar con él y ya nos hizo la invitación a participar del Plan Maestro Metropolitano de Transporte, así que lo vamos a estar viendo ahí de seguro. Y seguimos esto con el próximo jueves, va a estar Paola Castañeda. Ella va a hablar de movilidad y feminismo, así que lo esperamos el próximo jueves a la misma hora, a las 8. Ella es historiadora y candidata a doctora en geografía de la Unidad de Estudios de Transporte de la Universidad de Oxford. Es colombiana y estaba en Chile hace poco, así que nos va a acompañar esta otra semana. Y está también Nicolás Vivero, que es ingeniero en transporte, que está acá acompañándonos hoy día. Y él va a presentar el jueves subsiguiente, el 13, y vamos a hablar sobre ciertos tips, ciertos puntos importantes de movilidad desde la perspectiva de los barrios, del usuario, para que tengamos más herramientas de participar de estos procesos y tengamos conocimientos para opinar mejor sobre esta temática. Así que darle las gracias y nos veríamos el otro jueves, pues así que liberamos los micrófonos y nos pegamos un chadito, eso se estila, ¿cierto?